Detrás de los muros de la fe, se oculta una organización que ha sido señalada por prácticas oscuras y secretos inconfesables. El Opus Dei, conocido por su influencia en la Iglesia Católica, ha sido acusado de manipulación, abuso de poder y explotación laboral. Testimonios de exmiembros revelan una realidad perturbadora: jornadas extenuantes sin remuneración, aislamiento social y prácticas de mortificación corporal. Mientras tanto, su poder se extiende silenciosamente por instituciones educativas, financieras y políticas. ¿Es el Opus Dei una obra divina o una maquinaria de control disfrazada de santidad? Prepárate para descubrir los secretos que esta organización preferiría mantener en la sombra. El Opus Dei fue fundado el 2 de octubre de 1928 en Madrid por José María Escrivá de Balaguer, entonces un joven sacerdote español de 26 años. Escrivá afirmó haber recibido ese día una inspiración divina durante un retiro espiritual, sintiéndose llamado por Dios a iniciar la obra para difundir un mensaje de santidad en la vida cotidiana. El contexto inicial: en sus comienzos, finales de los años 1920 y 1930, el Opus Dei tenía muy pocos miembros y actuaba con discreción, dada la situación de la Segunda República Española, 1931 a 1939, de ambiente fuertemente anticlerical. Durante la Guerra Civil, 1936 a 39, y la posguerra, la obra empezó a crecer lentamente bajo protección de algunos obispos. En 1941 obtuvo su primera aprobación canónica como Pía Unión, Asociación Piadosa de Fieles, reconocimiento inicial por parte de la Iglesia Católica. Principios teológicos del Opus Dei propone la búsqueda de la santidad en la vida ordinaria. Enseña que todos los bautizados, especialmente los laicos, están llamados a santificar su trabajo profesional, la vida familiar y las actividades cotidianas, viviendo el Evangelio en medio del mundo. Esta llamada universal a la santidad, acentuada por Escrivá desde 1928, sería reconocida oficialmente por la Iglesia en el Concilio Vaticano II. El espíritu del Opus Dei subraya la unidad entre fe y vida, encontrar a Dios a través del trabajo bien hecho y las responsabilidades diarias. En el estatus canónico, el Opus Dei es parte plena de la Iglesia Católica. En 1982, el Papa Juan Pablo II le confirió la figura de prelatura personal mediante la Constitución Apostólica Ut Sit, siendo la primera institución en la historia en recibir este estatus. Como prelatura, depende directamente de la Santa Sede y está encabezado por un prelado nombrado por el Papa. Es la única prelatura personal existente en la Iglesia y cuenta con su propio clero incardinado y fieles laicos agregados bajo la jurisdicción del prelado. En misión en la Iglesia, la misión espiritual de la prelatura es colaborar con la Iglesia en la evangelización, difundiendo entre fieles de todas las condiciones la idea de buscar la santidad en medio del mundo. El Opus Dei brinda formación cristiana y dirección espiritual a sus miembros para que vivan las virtudes en su entorno. Sus apostolados, en cooperación con parroquias y diócesis, buscan una vivificación cristiana de la sociedad, fomentar la oración, la participación en los sacramentos, obras de misericordia y el testimonio del Evangelio en todos los ambientes. La institución insiste en su plena comunión con la doctrina católica y obediencia al Papa, integrándose en la estructura eclesial como parte del esfuerzo evangelizador de la Iglesia. En los mitos, como una organización secreta y sectaria en el imaginario popular, el Opus Dei suele aparecer envuelto en un halo de misterio. Abundan estereotipos que lo califican de secta ultraconservadora, con prácticas secretas y estrictas normas internas. Se ha llegado a pensar que sus miembros viven aislados en una suerte de vida monacal, entregados a rituales de mortificación extremos y obediencia ciega a sus directores, alimentando la idea de una organización oscura y hermética. Y otra percepción común es que el Opus Dei sería un grupo elitista que infiltra las élites políticas y económicas para obtener poder e influencia. Sus críticos más duros lo han apodado incluso la Santa Mafia. Novelistas, periodistas y detractores han propagado la imagen de que la obra maneja redes de influencia ocultas, que sus miembros son en su mayoría personas adineradas o de alto rango social y que la institución ejerce un lavado de cerebro sobre ellos. Aunque estas caracterizaciones provienen más de la sospecha y la ficción que de pruebas concretas, han calado en buena parte de la opinión pública. El Opus Dei ha sido retratado en la cultura popular de forma sensacionalista. Un ejemplo notable es la novela El Código da Vinci, 2003, de Dan Brown y su adaptación cinematográfica, donde la obra aparece como una conspiración siniestra. Un monje albino miembro del Opus Dei comete asesinatos y practica crueles autoflagelaciones en nombre de la fe.
Esta representación caricaturesca, con monjes asesinos y fanatismo desmedido, deformó la imagen real de la prelatura, pero tuvo enorme difusión mundial. La popularidad de dicha novela, más de 40 millones de ejemplares vendidos, y película impactó fuertemente en la percepción pública, reforzando mitos y malentendidos sobre el Opus Dei. Asimismo, otras obras y documentales han abonado estas ideas. Por ejemplo, la película española Camino en 2008 o reportajes titulados Los secretos de la secta del Opus Dei, contribuyendo a que en el imaginario colectivo se asocia la obra con secretismo, control férreo y prácticas oscuras. Ahora bien, cabe hablar en este apartado sobre las prácticas reales vs creencias populares. A diferencia de lo que sugieren los mitos, el Opus Dei no es una secta autónoma, sino parte totalmente integrada de la Iglesia Católica. No tiene doctrinas ocultas ni prácticas ajenas al catolicismo oficial, enseña exactamente la fe católica común. Ninguna definición académica o canónica aplicaría el término secta al Opus Dei, dado su estatus canónico legítimo y supervisión eclesial. De hecho, la organización permanece en plena comunión con la Santa Sede, en buena posición dentro de la Iglesia. Esto desmonta la idea de que sea un culto separado o herejía encubierta. Lejos de estar formada solo por clérigos enclaustrados, la realidad es que más del 97% de los miembros del Opus Dei son laicos comunes y corrientes, hombres y mujeres, en su mayoría casados con familia y empleo propios, y apenas alrededor de un 3% son sacerdotes. La inmensa mayoría son supernumerarios, es decir, fieles casados que viven en sus casas y santifican su vida familiar y laboral. Hay también miembros numerarios o agregados, hombres o mujeres célibes, que dedican su plena disponibilidad apostólica a la obra, pero incluso ellos ejercen profesiones civiles y no toman votos religiosos. No existen monjes del Opus Dei. Esta caricatura es un error, pues la vocación de la obra no implica apartarse del mundo, sino santificarlo desde dentro. En resumen, sus miembros visten de calle, trabajan en todo tipo de oficios seculares y llevan una vida normal en la sociedad, cumpliendo con sus deberes civiles al igual que cualquier ciudadano. Es cierto que el Opus Dei propone la mortificación cristiana, pero no en formas extremas ni violentas como a veces se cree. La Iglesia Católica siempre ha valorado pequeñas penitencias voluntarias, ayunos, renuncias, como medios de crecer en virtud, y la obra sigue esa línea. En la práctica cotidiana, se anima más a los pequeños sacrificios diarios, ser constante en el trabajo estando cansado, privarse de un capricho, servir a los demás, que a cosas llamativas. Algunos miembros sí usan de modo moderado el cilicio, un pequeño cilicio de puntas en el muslo, durante un par de horas, o la disciplina, cuerda con nudos para azotarse levemente, que son prácticas tradicionales en la espiritualidad católica. Sin embargo, su uso es voluntario y discreto, y siempre sujeto a la prudencia. La Iglesia enseña el deber de cuidar la salud, y de hecho estas mortificaciones no dañan en absoluto la integridad física cuando se realizan correctamente. Las descripciones novelescas de automutilación sangrienta son enormemente exageradas. En la realidad, el cilicio y la disciplina provocan molestias leves, simbólicas de la pasión de Cristo, y se practican por amor a Dios y espíritu de penitencia, no por odio a uno mismo ni fanatismo. Aunque arrastra fama de secretismo, en las últimas décadas el Opus Dei ha dado pasos para abrirse y mostrar su realidad. Desde 2003, coincidiendo con la polémica por el Código Da Vinci, la institución optó por una política de mayor transparencia pública. Hoy cuenta con oficinas de prensa, sitios web oficiales en numerosos idiomas, publicaciones y voceros dispuestos a hablar de todo, incluso de temas antes delicados como sus finanzas, número de miembros o el uso del cilicio para disipar la leyenda negra. Si bien el Opus Dei no revela listas de miembros, por respeto a la privacidad de cada persona, dejando a cada uno la libertad de hacer pública su pertenencia o no, esto no significa clandestinidad absoluta. Sus centros y actividades son conocidos. La prelatura se registra oficialmente en cada país donde opera. La reserva sobre ciertos aspectos, por ejemplo, decisiones internas, responde más a una cultura de discreción que a una intención conspirativa. En contra de la imagen de club exclusivo de ricos y poderosos, el Opus Dei afirma acoger a personas de toda condición social, raza o nivel económico. De hecho, cuenta con miembros en más de 80 nacionalidades, habiéndose extendido por Europa, América, África y Asia. Es cierto que históricamente atrajo a profesionales influyentes, universitarios, técnicos, etc., y que por sus filas han pasado ministros y altos ejecutivos, lo que ha alimentado la percepción de elitismo.
pero también pertenecen al Opus Dei innumerables gente común, obreros, campesinos, amas de casa, estudiantes. La formación intelectual y espiritual que brinda la obra puede atraer especialmente a clases medias educadas, pero sus principios aseguran que cualquier trabajo honesto tiene igual dignidad a los ojos de Dios. Incluso dentro de la propia institución, se mezclan labores consideradas prestigiosas con tareas humildes, sin que esto suponga distinción de valor personal. Por ejemplo, las numerarias auxiliares, mujeres que atienden las labores domésticas en los centros, son consideradas con la misma dignidad que el resto de miembros, pues el Opus Dei enseña que todo trabajo realizado por amor a Dios es igualmente valioso. En suma, aunque persista el estereotipo de obra de tecnócratas, la realidad sociológica de sus miembros es más plural de lo que suele pensarse. Acusaciones de control y manipulación. Una de las críticas más frecuentes de exmiembros y detractores es que el Opus Dei ejerce un control excesivo sobre la vida de sus miembros, afectando su libertad individual. Antiguos numerarios han denunciado haber sufrido una fuerte presión psicológica. Describen un quiebre y manipulación de la voluntad para adecuarla a los rígidos estándares de la obra. En Argentina, un grupo de 19 exintegrantes presentó en 2022 testimonios calificando al Opus Dei como una trituradora psicológica, alegando dinámicas de dirección espiritual que anularían la personalidad. Relatan que al entrar en crisis con el estilo de vida de la institución, se sintieron aislados y coaccionados, lo que les provocó rupturas traumáticas, si bien reconocen que en muchos otros casos la salida se dio sin conflictos. Estas acusaciones apuntan a que algunos directores podrían haberse extralimitado en autoridad, fomentando dependencia emocional, vigilancia de las amistades, restricción de lecturas e incluso, según los críticos, métodos de ingeniería social dentro de los centros. Aunque no suelen derivar en denuncias penales, tales testimonios han alimentado la imagen de una organización de disciplina férrea que absorbe la vida privada de sus miembros. Es secreto y falta de transparencia. El hermetismo ha sido un flanco débil en la reputación del Opus Dei. No divulgar la identidad de sus miembros ni detalles financieros públicamente ha generado sospechas de secretismo. Críticos señalan que la pertenencia a la obra se mantiene con reserva, lo cual alimenta teorías sobre agendas ocultas. Históricamente, sus estatutos internos incluso fueron calificados de secretos hasta ser revelados por terceros. Por ejemplo, en 1970 el periodista Jesús Infante publicó La prodigiosa aventura del Opus Dei, Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, donde expuso documentos internos y listas de miembros en la administración pública, desatando un escándalo en la España tardofranquista. También se les acusa de proselitismo agresivo, captando preferentemente a jóvenes universitarios brillantes para formarlos según su ideario. Organizaciones críticas, como Opus Libros o la Opus Dei Awareness Network, recopilan historias de exadeptos que hablan de coacción sutil, como dirigir con quien deben confesarse, sacerdotes de la obra, la lectura previa de su correspondencia o restringir el contacto con familiares hostiles. El Opus Dei ha negado estas prácticas, pero la falta inicial de transparencia contribuyó a la percepción de que algo ocultan. El Opus Dei ha enfrentado controversias por su relación con el poder temporal. En la dictadura franquista en España, 1939 a 1975, varios miembros destacados de la obra ocuparon ministerios y puestos claves en el gobierno, conocidos como los tecnócratas del Opus Dei. Entre 1957 y 1967 Franco incorporó a su gabinete a figuras como Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda, Laureano López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo, o Alberto Ullastres, ministro de Comercio, todos numerarios, para impulsar la modernización económica. Esta presencia otorgó al Opus Dei influencia política notable y generó la impresión de una alianza Iglesia-Estado. Si bien esos ministros actuaban a título personal, el hecho de compartir afiliación suscitó críticas de sectores falangistas y eclesiales, que veían al Opus Dei como un lobby. Tras Franco, se señaló también participación de miembros en gobiernos democráticos de derecha. Por ejemplo, en España con José María Aznar en 1996 algunos ministros eran del Opus. En América Latina igualmente se ha percibido cercanía de la obra con sectores conservadores. Casos como ministros en Chile o políticos en Perú asociados al Opus Dei han alimentado la narrativa de que busca poder e influencia política. La institución, por su parte, subraya que es apolítica y que sus fieles actúan por cuenta propia. Ha habido también miembros en la oposición a Franco y en diversos partidos. No obstante, la sombra de esos vínculos políticos sigue siendo una de las críticas más repetidas.
En numerosos exintegrantes han publicado libros y declaraciones relatando experiencias negativas en la obra. Por ejemplo, María del Carmen Tapia, exdirectora en Venezuela, describió en Tras el umbral un ambiente de obediencia ciega y castigos psicológicos tras disentir. Recientemente, un documental titulado El Minuto Heroico, Yo también dejé el Opus Dei, 2023, recopila el testimonio de 13 exnumerarias auxiliares de diversos países que denuncian haber vivido en condiciones cercanas a la semiesclavitud durante los años que trabajaron en los centros de la obra. Estas mujeres, dedicadas a las tareas domésticas en sedes del Opus Dei, relatan jornadas extenuantes, ausencia de remuneración justa, control de su correspondencia y trato subordinado frente a los numerarios varones, situación que ellas interpretan como explotación laboral y discriminación de género. Adicionalmente, se han reportado en medios algunos casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes vinculados al Opus Dei en países como España o Chile, y casos de explotación de trabajo en Argentina, presentados en denuncias ante la justicia civil y el Vaticano. Aunque la prelatura afirma que estos son casos aislados y contrarios a sus principios, su sola existencia ha motivado mayores críticas. En conjunto, las controversias en torno al Opus Dei, ya sean por cuestiones de abuso de poder, secretismo o connivencia política, han hecho de esta institución objeto de escrutinio y debate público constante. En la posición oficial del Opus Dei frente a las críticas es de firme rechazo a cualquier acusación de coacción. La institución enfatiza que la entrega de sus miembros es siempre voluntaria y consciente. El Opus Dei siempre respetará la libertad de conciencia de sus miembros, futuros miembros y de todos los demás con quienes se relaciona, afirma un comunicado oficial, insistiendo en que cualquier incorporación debe surgir del corazón y nunca por presión externa. Para garantizar esto, la obra establece medidas concretas. Por ejemplo, nadie puede hacer su compromiso definitivo sin al menos 6 años de formación y discernimiento previos, ni antes de los 23 años. Los compromisos temporales tampoco se permiten antes de la mayoría de edad. Con ello busca asegurar que la decisión de pertenecer sea madura y libre, desmontando la idea de captación o reclutamiento infantil. El rechazo de las acusaciones de secta. El Opus Dei se defiende subrayando su plena integración eclesial y transparencia doctrinal. Sostiene que no es un grupo cerrado ni mucho menos una secta, dado que no se aparta en nada de la enseñanza católica común. No hay ninguna base académica o popular para aplicar los términos peyorativos de secta o culto al Opus Dei, señalan sus portavoces. Recuerdan que la prelatura depende directamente del Papa y complementa el trabajo pastoral de las parroquias, proporcionando formación espiritual adicional a fieles corrientes. Por tanto, cualquier comparación con grupos sectarios, que suelen estar fuera de la Iglesia o enfrentarla, sería injusta. Ante la crítica de secretismo, la obra arguye que no oculta ninguna doctrina ni finalidad. Todos sus documentos fundamentales, estatutos, catequesis del fundador, etc., están publicados, y que si mantiene discreción sobre sus miembros es por respetar su intimidad, no por trama oculta. Además, en las últimas décadas ha impulsado iniciativas de apertura y diálogo con periodistas y público general para aclarar malentendidos, lo que demuestra su voluntad de mostrarse tal cual es. Clarificaciones sobre prácticas controvertidas. Frente a señalamientos específicos, el Opus Dei brinda explicaciones detalladas. Por ejemplo, en cuanto a la mortificación corporal, aclaran que la Iglesia misma recomienda cierto espíritu de sacrificio, pero que en la obra se promueven ante todo las mortificaciones pequeñas y ordinarias, ayunos moderados, pequeños sacrificios cotidianos, en coherencia con buscar a Dios en la vida normal. Admiten el uso del cilicio y la disciplina por algunos miembros, pero en forma reducida y segura, y enfatizan que la descripción del Código da Vinci sobre el cilicio es enormemente exagerada. Simplemente no es posible provocarse el daño que la novela representa, aclarando que estas prácticas no perjudican la salud ni se hacen por culpa o autoodio, sino como ofrenda voluntaria de amor a Dios. Sobre el rol de la mujer, el Opus Dei niega rotundamente cualquier discriminación. Recalca que hombres y mujeres poseen la misma dignidad y oportunidades dentro de la obra. Las numerarias auxiliares, explican, eligen libremente esa dedicación profesional al cuidado del hogar en los centros, reciben formación y salario por su trabajo, y muchas llegan a puestos de responsabilidad organizando actividades formativas. Presentar su trabajo como servil o forzado es, según la institución, ofensivo para ellas. Argumentos de los miembros y simpatizantes. Miembros actuales y personas afines al Opus Dei también han salido en su defensa, aportando sus testimonios. Suelen afirmar que la vivencia dentro de la obra es positiva y liberadora, no opresiva.
Por ejemplo, Laura, una médica de Barcelona que fue numeraria durante 25 años, relata que decidió libremente tanto su entrada como su salida del Opus Dei, y que el balance es positivo. Sin duda, no considero en absoluto que hayan sido años perdidos. Destaca la rica formación espiritual recibida y las muchas virtudes aprendidas, sin guardar rencor tras su partida. De hecho, al comunicar que dejaba la obra, asegura: no me sentí coaccionada en ningún momento, recibiendo comprensión de su familia, muchos de ellos también del Opus. Como ella, muchos miembros y exmiembros insisten en que jamás han visto una violación de la conciencia personal. Al contrario, valoran la libertad con que pudieron tomar sus decisiones importantes. Numerarios y supernumerarios activos suelen señalar que en el Opus Dei han encontrado un camino para acercarse más a Dios sin tener que aislarse del mundo, formando una familia espiritual que apoya pero que no anula la propia iniciativa. En respuesta a las acusaciones de lavado de cerebro, argumentan que nadie puede perseverar en la obra si no es por convicción personal, dado que se trata de un compromiso exigente que solo se sostiene desde la fe y la voluntad libre. La versión oficial del Opus Dei refuerza estos testimonios. Sostiene que los casos de experiencias negativas son excepciones del pasado y lamenta profundamente el dolor de quienes no se sintieron realizados, pero afirma que la gran mayoría vive su vocación con alegría y autonomía. De hecho, en el comunicado de 2022 tras las críticas en la prensa argentina, la Oficina de Comunicación de la obra lamentó la omisión de testimonios positivos en esos reportajes e invitó a todos a conocer directamente el espíritu del Opus Dei antes de juzgar. En suma, la defensa de la institución combina explicaciones doctrinales y disciplinarias con las vivencias de sus miembros para refutar lo que consideran mitos o generalizaciones injustas. Impacto religioso. En casi un siglo de existencia, el Opus Dei ha tenido un impacto significativo en la Iglesia y en la espiritualidad católica contemporánea. Su énfasis pionero en la santidad de la vida laical ordinaria contribuyó a un cambio de mentalidad en el catolicismo del siglo XX, adelantándose a la teología del Concilio Vaticano II sobre la llamada universal a la santidad. Hoy esa visión, que cualquier trabajo digno puede ser oración y camino de unión con Dios, se ha difundido ampliamente en la Iglesia, en parte gracias a la labor formativa de la obra. El Opus Dei ha educado espiritualmente a miles de fieles, incluyendo sacerdotes y laicos, en todo el mundo, fomentando vocaciones a la santidad en medio del mundo. El fundador, José María Escrivá, fue canonizado en 2002, lo cual supuso un espaldarazo eclesial a su mensaje. Instituciones promovidas por miembros de la obra, colegios, universidades, hospitales, iniciativas solidarias, han dejado también huella en ámbitos educativos y sociales, con un sello de excelencia profesional y espíritu cristiano. Influencia cultural y controversia. Al mismo tiempo, pocas organizaciones católicas han sido tan rodeadas de controversia y mitología. El Opus Dei se ha convertido en un fenómeno conocido más allá del ámbito religioso. Es tema de novelas, películas, debates periodísticos e incluso teorías conspirativas. Para muchos, su solo nombre evoca polémica. Ha sido llamado la institución más controvertida de la Iglesia contemporánea, objeto de admiración por unos y recelo por otros. Esta dualidad, fuerza espiritual para sus seguidores vs entidad opaca para sus detractores, lo ha colocado en una posición única dentro de la cultura popular. Sin duda, el Código da Vinci y otras obras fijaron en el imaginario colectivo ciertos clichés sobre la obra, convirtiéndolo en un símbolo literario del poder oculto de la Iglesia. Pero más allá de la ficción, la realidad del Opus Dei es más compleja y menos novelesca. Combina luces y sombras, virtudes apostólicas e inevitables errores humanos, como cualquier institución compuesta de personas. Balance y continuidad. En general, el legado del Opus Dei muestra un rostro con dos facetas. Por un lado, ha tenido un impacto duradero en la teología católica del laicado y sigue aportando al apostolado de la Iglesia. Es una prelatura plenamente vigente, con más de 90.000 miembros en el mundo. Goza del respaldo de buena parte de la jerarquía eclesiástica y se mantiene en buena posición ante la Santa Sede, lo que avala su ortodoxia doctrinal. Por otro lado, arrastra una reputación polémica, con críticas sobre su funcionamiento interno y su influencia, que le obligan a un ejercicio continuo de autocrítica y transparencia para responder a los desafíos actuales. En los últimos años, el Papa Francisco ha introducido algunas reformas que afectan indirectamente a la prelatura. Por ejemplo, en 2022, mediante el motu proprio Ad Queris Metuendum, se dispuso que el prelado del Opus Dei ya no sea obispo, reforzando su carácter carismático de servicio y pidiendo actualizar sus estatutos. Esto indica que la Iglesia sigue de cerca su evolución,
deseando preservar lo valioso de su carisma y corregir posibles desviaciones. En conclusión, el Opus Dei ha tenido un profundo impacto religioso y cultural. Ha inspirado a muchos católicos a vivir su fe en todas las dimensiones de la sociedad, y simultáneamente ha generado intensos debates sobre el equilibrio entre compromiso espiritual y libertad personal. Su presencia en el mundo contemporáneo continúa siendo significativa, obligando tanto a fieles como a críticos a reflexionar sobre el lugar de una organización así en la Iglesia del siglo XXI. La historia en curso del Opus Dei será, sin duda, un indicador del diálogo entre la tradición católica y la modernidad secular, un diálogo marcado por la búsqueda de santidad en medio del mundo y la transparencia en medio de la sospecha.